Santiago entonces 5, verso 7, dice: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no murmuren unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez ya está a las puertas. Hermanos, tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. La semana pasada vimos que Santiago dirige un duro juicio a los opresores y les dice que el Señor los ha visto cómo ellos han explotado y han matado al pobre. Y vimos también que esas palabras de advertencia también son dirigidas a nosotros, aunque no seamos ricos, porque el pecado de acumular tesoros en la tierra y no vivir a la luz de la eternidad es un pecado que a todos nos puede afectar. No es solo un pecado de aquellos que tienen más. De este sufrimiento experimentado por estos pobres jornaleros, Santiago pasa a tratar ahora, en el texto que acabamos de leer, el tema de la paciencia. Y lo hace porque, fíjense, la paciencia solo se ve cuando estamos en medio de las más duras dificultades, tal como estos pobres jornaleros estaban experimentando. Porque es muy fácil sentirse paciente cuando todo va bien. El desafío es mantener la misma paciencia cuando las circunstancias son duras, complicadas, adversas. Santiago entonces nos llama aquí a perseverar en la paciencia y como siempre lo hace de una manera muy directa, de una manera muy práctica. Ya hemos dicho que a lo largo de toda su carta, Santiago nos ha estado guiando rumbo a la madurez espiritual. Y nos ha dicho que crecemos espiritualmente por medio de la prueba, por medio de las tentaciones. Crecemos espiritualmente por el impacto que la palabra de Dios tiene sobre nuestras vidas. Y crecemos teniendo una vida espiritual coherente, consistente. Y ahora nos exhorta a aprender a vivir de acuerdo con el calendario de Dios, no el humano, y ciertamente no el nuestro. Si queremos hacerlo, dice Santiago, debemos ser pacientes y debemos perseverar, debemos ser firmes en el camino del Señor. Y estos dos términos, paciencia y perseverancia, que también puede ser traducido como firmeza, aparecen varias veces en estos versículos. En los versículos 7, 8 y 10, Santiago se refiere a ser paciente. Y en el versículo 11 se refiere a la importancia de la perseverancia, de la firmeza. Entonces fíjense que la paciencia y la perseverancia o firmeza son cualidades que deben desarrollarse en nosotros, sobre todo si queremos vivir fielmente en tiempos difíciles. Pero ojo, estas cualidades no surgen de un momento a otro, no nacen de un momento a otro. Tampoco podemos generarlas a nuestra voluntad, cuando nosotros queramos. Deben desarrollarse a lo largo de la vida cristiana. Por lo tanto, con esto presente, el tema para hoy es el siguiente: paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia hasta la venida del Señor.
Y lo primero que notamos es el llamado a la paciencia. Llamado a la paciencia. Santiago comienza esta sección con una exhortación. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Aquí notamos inmediatamente la conexión con lo anterior, con la sección anterior, por el uso del por lo tanto, que ese es un conectivo de propósito, es un conectivo que da razón de lo que anteriormente dijo, conectado con lo que dirá ahora. Lo que está diciendo entonces Santiago es que aunque seamos oprimidos duramente y estén abusando de nosotros hasta la muerte, debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. Ahora, el término que usa Santiago aquí, que es traducido en nuestras Biblias como paciencia, significa demostrar aguante, a pesar de que las dificultades sean muy, muy intensas. Es decir, la paciencia se expresa a sí misma, se da a conocer no en tiempos de tranquilidad, no en tiempos de bonanza, sino cuando todo va cuesta arriba, cuando somos presionados, cuando estamos bajo intensa dificultad. Y Santiago dice que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. En otras palabras, él está diciendo que debemos soportar la adversidad con paciencia, teniendo en vista, teniendo nuestros ojos puestos en la venida del Señor Jesucristo. Santiago aquí se refiere a la parusía, a la segunda venida del Señor Jesucristo, y nos dice que debemos ejercitarnos en la paciencia hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Bueno, porque será en ese día cuando el Señor juzgará definitivamente a todas las personas y toda opresión y dificultad desaparecerán. Ahora, para resaltar su exhortación, Santiago presenta una ilustración. Él habla del labrador. He aquí, dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Él habla entonces del agricultor y dice que una vez que ha sembrado su semilla, debe esperar hasta que surjan los frutos, hasta que aparezcan los frutos. El labrador espera, el labrador permanece con expectación hasta que el día en que los frutos finalmente brotan. De igual manera, dice Santiago, los cristianos debemos soportar la presión, las dificultades, la opresión y toda clase de males, esperando con expectación el día del Señor. Día en que finalmente la justicia brotará para siempre en la tierra. Ahora bien, ¿cómo puedo ser paciente? ¿Cómo puedo ser así? Porque es fácil saber que debo ser paciente, pero otra cosa es ser paciente. Bueno, en el verso 8, Santiago nuevamente nos exhorta a la paciencia, pero agrega lo siguiente: tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón porque la venida del Señor está cerca. La idea de afirmar el corazón es mantenerse firme, es mantenerse inconmovible en la fe. Es decir, es adherirse a la fe en medio de la adversidad. Por lo tanto, nosotros perseveramos en la paciencia, por así decirlo, al agarrarnos con uñas y dientes a nuestra preciosa fe, que nos dice que el Señor Jesucristo pronto regresará. No sé si ha sido el caso de algunos de ustedes, pero a mí me ha pasado varias veces que cuando estoy bajo presión, cuando estoy siendo probado fuertemente, una de las cosas que más me anima es saber que esa presión
no durará para siempre, que esa dificultad no durará para siempre. Sé que existen cristianos que por la providencia oculta del Señor han tenido que lidiar todas sus vidas con ciertas cargas pesadas. Pero el consuelo para ellos es el mismo. Hay un día, no muy lejano, en que sus cargas finalmente serán retiradas y el gozo eterno será una realidad. Por eso Santiago dice y enfatiza: afirmen su corazón porque la venida del Señor está cerca. ¿Cerca? ¿Cerca? Te preguntarás, ¿ha pasado tanto tiempo? Ya van más de 2000 años desde que Jesús ascendió. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá nuevamente? Pero fíjense que algunos, siguiendo el camino equivocado al tratar de responder a esa pregunta, han dicho que los primeros cristianos, por tener una visión errada acerca de la segunda venida del Señor, creían que Jesús vendría pronto, pero en realidad se equivocaron, porque ese pronto no era pronto. Bueno, yo no comparto esa visión. ¿Por qué? Porque creo que el Señor viene. ¿Y por qué creo que el Señor viene? Porque Él lo dijo. Su venida será, como dice la Escritura, como ladrón en la noche. Nadie nos dice, oye, viene un ladrón hoy día. Te va a venir a visitar un ladrón tipo 10:30, así que prepárate. Nadie dice eso. No salgas de tu casa este fin de semana porque hay unos ladrones que van a venir a robar. Nadie te dice eso. El ladrón aparece de repente, de la nada. Y Jesús dijo, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Y también dijo, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. El Señor no retarda su venida. El calendario del Señor es preciso. El tiempo de la venida de Cristo está determinado. Y la palabra de Dios nos llama entonces a vivir pacientemente en la expectativa, mirando aquel día de la venida del Señor. Cuando toda iniquidad, toda injusticia, toda desigualdad, todas aquellas cosas que te preocupan, van a desaparecer completamente. Y en esta tierra solo morará la justicia. Vemos entonces que primero el texto nos llama a la paciencia. Pero en segundo lugar, vemos también aquí el peligro de la queja. El peligro de la queja. Fíjense que esta exhortación, este llamado a la paciencia que nos hace Santiago, encuentra algunos estorbos que fluyen de nuestra naturaleza pecaminosa. Y el primero de esos estorbos, el primero de esos peligros es la queja. La queja es una tentación que siempre se presenta cuando estamos experimentando momentos de dificultad, momentos de presión. Al estar bajo presión, ¿cuál es nuestra tendencia? Frustrarnos. Y la frustración nos lleva ¿a qué? Al enojo. Y el enojo nos lleva ¿a qué? A quejarnos de nuestras dificultades. Santiago particularmente se refiere aquí a murmurar contra el otro, a quejarse del otro. Y nosotros sabemos muy bien lo que es eso, ¿no es verdad? Cuando estamos bajo presión, cuando la vida se complica, ¿cuál es la tendencia? Mira lo que hizo este otro. Mira lo que hizo ella. Oh, su sola presencia me molesta. Ah, porque le tengo que ver la cara. Etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de esos viajes que hacías, viajes familiares que hacías en la infancia? Vamos todos arriba del auto. Vamos para no sé qué parte. Seguramente ibas sentado con tus hermanos atrás. ¿Qué pasaba cuando el viaje parecía interminable? Cuando todos estaban expectantes y no llegaban nunca a destino. ¿Qué pasaba con los niñitos preciosos atrás? Empezaban a pelear por todo.
Yo quiero al lado de la ventana. No, yo quiero, no, siéntate acá. Ay, que me pichó, ay, que me... La escoba. A veces sucede exactamente lo mismo en la iglesia, en la familia de Dios. Parece que la iglesia no avanza, parece que no vamos a ninguna parte, nos sentimos estresados, dejamos de tener paciencia, dejamos de descansar en la amorosa soberanía y sabiduría de Dios y entonces nos empezamos a quejar los unos de los otros. Ucha, el pastor que nos tocó. Ucha, los presbíteros sirven para nada. Hoy estas hermanas, fíjate, esta otra siempre anda con la cara larga. Uy, me dijo tal cosa. Mira aquí, mira allá. Fíjense que esto fue lo que le sucedió a Israel en el desierto, cuando estaban peregrinando en el desierto. Como lo registra, por ejemplo, Números capítulo 11. Se empezaron a quejar de todo. Se quejaban de todo. Y de hecho Pablo en Filipenses 2 también aborda este problema porque ve que era un peligro para las iglesias en Filipos. Quejarse de todo. Tal vez eso explique por qué Santiago no solamente habla de la venida del Señor, sino que él dice que esta venida está cerca. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo, sí, ciertamente puede estar en un futuro lejano, pero no está lejos. Incluso ahora Jesús, Él está, como dice Santiago aquí, como juez parado a las puertas para corregir todos los errores. De hecho, como nos dice Apocalipsis capítulo 3, Él está a la puerta y llama. Y ojo, que ese texto no tiene nada que ver con salvación, tiene que ver con juicio. Él viene a juzgar. Él está a la puerta llamando para juzgar. Ahora, saber esto es de gran ayuda, porque a medida que aprendemos la práctica de la presencia de Cristo en medio nuestro y esperamos a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? No, nos servimos los unos a los otros y el servicio comienza a tomar el lugar de las quejas. ¿Cuánto solucionaría esto? Problemas que hay en los matrimonios. Se quejan constantemente los unos de los otros. Pero si se sirvieran los unos a los otros, entendiendo la presencia de Cristo en medio de ellos, mirando con expectativa la venida del Señor Jesucristo, muchas de las quejas desaparecerían. Ahora, como nosotros aprendemos muchas veces con el ejemplo, Santiago aquí nos presenta algunos. ¿Por qué? Porque fíjense, el razonamiento teológico nos ayuda a entender cómo funciona el Evangelio. Cuando estudiamos la doctrina, cuando estudiamos bien la enseñanza bíblica, la teología, entendemos cómo funciona el Evangelio. Pero con ejemplos prácticos podemos ver cómo se ve el Evangelio. Podemos ver cómo suena el Evangelio y nos permite entonces aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Y esta es seguramente una de las tantas razones por la que la Biblia está llena de biografías. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de biografías que hay en la Biblia? Se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Pablo, de Pedro. ¿Por qué? Porque a nosotros nos resulta difícil aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero en las biografías bíblicas, ¿Dios qué hace? Dios escribe los principios de su gracia en letras tan grandes que nosotros podemos leerlas. Ahora quizás Santiago aprendió esta técnica pedagógica de Jesús, de su medio hermano. También lo debe haber aprendido del Antiguo Testamento. Pero sin importar de dónde lo aprendió, lo importante es que él la recibió y la entendió bien. Y por eso aquí nos da dos ejemplos prácticos de paciencia y de perseverancia. A aquella paciencia a la que él nos está llamando.
Y el primer ejemplo práctico se encuentra en los profetas en general, en los profetas del Señor. ¿Por qué? Porque lo que caracterizó la vida de los profetas fue el sufrimiento y la paciencia. El sufrimiento genera paciencia y esta puede ayudarnos a soportar la tensión, a soportar las pruebas. ¿Por qué? Porque nuestros músculos espirituales se desarrollan bajo presión. Lo mismo sucede a los que van al gimnasio, ¿verdad? He escuchado la típica frase, no pain, no gain. ¿Ah? Sin dolor no hay ganancia. Tiene que doler para que haya crecimiento. En fin, entonces el estrés requiere paciencia, pero ojo, el estrés también aumenta nuestra paciencia, aquella paciencia que puede hacer frente a situaciones difíciles, a situaciones dolorosas, a situaciones no resueltas y obviamente puede hacer frente a personas complicadas, como tú y como yo. De hecho, las biografías de los profetas nos presentan un principio muy importante. Desarrollar la paciencia requiere que experimentemos situaciones que nos presionan, situaciones que nos llevan al estrés. De lo contrario, la paciencia no se desarrolla. Por ejemplo, un cristiano que tiene un arrebato de mal genio, impaciencia. ¿Qué puede decir? No entiendo qué me pasó. No sé qué me pasó. Por lo general soy tan paciente. Nunca exploto de esta forma. ¿Qué fue lo que sucedió? La verdad es que él o ella es tremendamente impaciente. El punto es que nunca había sido puesto a prueba. Y como no había sido puesto a prueba, él o ella pensaban que eran pacientes. Porque la paciencia se desarrolla bajo tensión o se muestra a sí misma cuando estamos siendo presionados. Las situaciones o personas estresantes son la única forma en que se desarrolla la paciencia. Y los profetas ilustran muy bien esto. Por esta razón, nos dice el verso 11, nosotros los tenemos como bienaventurados, como dichosos, como felices. ¿Por qué? Porque crecieron en la paciencia, crecieron en la perseverancia. Pero además de los profetas del Antiguo Testamento, Santiago aquí nos presenta una segunda ilustración, y es la perseverancia de Job. Han oído, dice, de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ahora, nosotros, al comienzo de nuestro trabajo aquí en Curicó, cuando estábamos todos encerrados y podíamos vernos solo por internet, estudiamos el libro de Job. Y si ustedes se acuerdan, muchas veces en ese libro nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Job paciente. ¿Qué tenía de paciente Job? Después de todo maldijo el día en que había nacido. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros tenemos una comprensión muy limitada de lo que es la paciencia. Y esa comprensión limitada, de lo que es la paciencia nos puede inducir a error. Santiago no está pensando, cuando se refiere a la paciencia o a la perseverancia, en un elemento pasivo o en un elemento estático de la personalidad, sino que se refiere más bien a la adherencia, al agarre, a la firmeza, a la valentía de poder soportar. Y fíjense que Job sí tenía eso. Cuando parecía que se iba a desmoronar, cuando parecía que su vida se iba a acabar, ¿qué pasó? Por la gracia de Dios, él pudo aguantar. Él pudo soportar. Entonces Santiago no está escribiendo sobre temperamento natural de las personas, sino sobre una fuerza espiritual que se construye en nosotros mediante el trato providencial de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora tú puedes pensar, a la luz de estos dos ejemplos, chuta, esto es terrible. Te puede dar terror porque puedes estar pensando en este momento, yo no quiero sufrir,
Por ningún motivo quiero sufrir. Pero fíjense que estos ejemplos están aquí para animarnos, para enseñarnos qué cosa. Lo que dice el verso 11, el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Esta palabra propósito traduce una palabra griega, la palabra griega telos, que significa fin, que significa meta, que significa propósito. Entonces estos ejemplos nos animan. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer la historia al revés, de atrás para adelante, desde su conclusión. Las Escrituras nos dan una visión en retrospectiva de la vida de estos hombres, de estos santos, para que nosotros podamos tener una visión adecuada de la providencia de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Los profetas sufrientes, este agonizante Job, encontraron tremendamente difícil poder leer la providencia de Dios en sus vidas. No entendían lo que les estaba sucediendo. El propósito de Dios se veía oscuro delante de sus ojos. Había poco en sus circunstancias que sugiriera que Dios era compasivo, que Dios era misericordioso. Y Satanás intentó llevarlos a la desesperación. Pero aunque ellos no podían ver el telos, el propósito, la meta, el fin, tal como Dios lo tenía en mente, ¿qué hicieron? Se aferraron, se agarraron con firmeza a la enseñanza que ya estaba consagrada en la historia de José. ¿Cuál era esa? Que Dios siempre obra para nuestro bien y para su gloria. En Job y en los profetas, nosotros entonces conocemos la totalidad de la historia de sus vidas. Nosotros conocemos el telos, conocemos el propósito del Señor, pero también conocemos los patrones, los caminos por los cuales Dios trabajó en la vida de ellos. Y eso me ayuda a saber cómo Dios está trabajando en mi vida. Entonces recuerda, en medio del estrés, de las dificultades, Dios siempre tiene un telos, un propósito, un fin a la vista. Y esa es otra razón por la que es importante recordar que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque aunque en este momento no puedas entender lo que Dios está haciendo, un día entenderás. Un día entenderás. Vemos entonces esta exhortación, llamada a la paciencia. El primer peligro, el peligro de las quejas. También tenemos otro peligro más, que es el peligro de ser políticamente correcto. Fíjense el verso 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. ¿Dónde encaja este versículo en todo lo que hemos visto hasta ahora? Porque a primera vista parece ser una declaración completamente inconexa que Santiago agregó aquí. A lo mejor se levantó al baño y volvió y siguió escribiendo. Chuta, puso eso ahí. ¿O será solo una frase de Jesús que él recordó y puso aquí? Fíjense que esta frase es exactamente lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Bueno, algunos comentaristas ven que este versículo es el comienzo de la conclusión de Santiago y por lo tanto es una introducción, es un puente a la siguiente sección que va desde el verso 13 al 20. Podría ser el caso, pero si nosotros miramos atentamente, parece que hay una conexión lógica con todo lo que ha precedido, porque fíjense que Santiago dice en el verso 12, pero sobre todo,
¿Qué conexión existe entonces entre la exhortación a la paciencia y el murmurar y el no juzguen, que introduce aquí en el verso 12? ¿Por qué Santiago dice, pero sobre todo? Bueno, fíjense que tal vez una respuesta sea la siguiente. Como ya hemos dicho, la perseverancia, la paciencia, solo se desarrollan en el contexto del roce, solo se desarrollan en el contexto de la presión, de las dificultades, del estrés. Y si somos impacientes, como ya lo vimos, vamos a empezar a quejarnos, nos vamos a quejar. Por lo tanto, la tentación aquí está en que nosotros queremos aliviarnos de las presiones, aliviarnos de las dificultades. Queremos escapar del sufrimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Con un discurso políticamente correcto, sin ofender a nadie, teniendo un doble estándar, como quieran decirlo, eligiendo nuestra seguridad, nuestra tranquilidad personal en lugar de la verdad cristiana. ¿Recuerdas a Pedro, el apóstol Pedro? Cuando él todavía no había experimentado la prueba, él confiaba, él estaba seguro que no iba a negar a Jesús, incluso si era llevado a la muerte. Pero cuando Pedrito fue probado, solo se necesitó ¿qué cosa? Un interrogatorio insistente de una criada y de unos transeúntes que andaban por allí para demostrar quién era Pedro realmente. Un hombre que no podía soportar la presión. Porque cuando se vio presionado, cuando le dijeron, tú eres uno de sus discípulos, ¿qué dijo él? No lo conozco, no sé de qué estás hablando, ¿estás loco? Fíjense que esta doble mentalidad, este doble corazón, Santiago ya nos ha advertido acerca de él. En el capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y en el verso 8 del capítulo 4 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Entonces es una palabra para nosotros, a fin de que permanezcamos firmes bajo la prueba. Ahora, si esta es la interpretación correcta, esta es la conexión entre todo lo anterior y el verso 12, tendremos que prestar mucha atención a la exhortación de Santiago a la paciencia. Porque nosotros, como Pedro, necesitamos escuchar este consejo. Afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Al leer estas palabras, podemos sentirnos inclinados a pensar que Santiago está siendo extremadamente severo, tal vez insensible, cuando lo que nosotros necesitamos es una palabra más gentil, más dulce. Ahora, si es esto lo que estás pensando, fíjate en un detalle repetido en esta sección. 3 veces, en el verso 7, en el verso 10 y en el verso 12, Santiago se refiere a sus lectores como hermanos, hermanos. Y en la medida que pasa de una preocupación a otra en esta carta, él siempre se refiere a ellos como hermanos. Entonces esta es una exhortación para sus hermanos en la fe, para aquellos a quienes él ama y se preocupa por ellos. Y él sabe que todos los cristianos, todos los hermanos han sido destinados a un mismo fin. ¿Cuál es ese mismo fin? Ser como Cristo. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, como dice Pablo en Romanos 8. ¿Te has sentido desafiado a crecer en la paciencia y perseverancia?
¿Cuáles son los estorbos que impiden a que tú seas más paciente y perseverante? Recuerda, pon tus ojos, fija tus ojos en el premio supremo de nuestro llamamiento, porque el Señor Jesucristo viene y con Él viene también nuestro galardón. Anímate con los ejemplos del pasado que puedes leer en la Biblia. Y cuando te sientas tentado a la queja, o cuando te sientas tentado a comprometer tu fe para no sufrir, para no experimentar el sufrimiento, recuerda que el fin de tu fe es ser como Cristo. El fin de Dios para nosotros es ser como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu preciosa palabra, que nos exhorta a perseverar en la paciencia en medio de las más duras dificultades. Y sabemos, Señor, que este es un tremendo desafío, porque nuestra tendencia al estar bajo presión es frustrarnos, enojarnos, quejarnos, o muchas veces podemos comprometer la fe para no experimentar ningún tipo de sufrimiento. Señor, renuévanos con esta palabra. Haznos ver que Jesús viene pronto y haznos esperar con un santo deseo por verle nuevamente. En su nombre precioso oramos. Amén.